El índice de precios al consumidor, más conocido como IPC, varió un 0,8% durante septiembre, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. Tras este anuncio, el ministro de Economía sostuvo que la inflación se mantiene controlada, pese a que estuvo por sobre lo que esperaba el mercado. Para conversar de este tema estamos ya en el estudio con Matías Madrid, economista jefe del Banco Penta. ¿Qué tal, Matías? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Sorprendió esta cifra, ya lo decíamos, ¿no? Efectivamente, el mercado esperaba una inflación, una variación mensual en torno a 0,5, 0,6% y salió 0,8, que es una cifra bastante elevada. Si bien los meses de septiembre, en promedio, históricamente son de cifras mensuales elevadas, el 0,8 está por sobre las expectativas. Ahora, ¿eso es una señal de alerta? ¿Tenemos que preocuparnos de alguna manera por este número? ¿O? No, a ver, si bien la demanda interna anda bastante fuerte, lo que sorprendió en esta cifra fue el precio de los alimentos, que se hortalizas, en particular legumbres, que subió bastante. Sin embargo, es algo que se esperaba. El aumento del precio internacional de los alimentos debía traspasarse. Sin embargo, va a ser una situación bastante distinta a la que vimos hace un par de años atrás, en que impactó mucho la inflación. Nosotros esperamos que, de hecho, la inflación a 12 meses hoy está en 2,8%, probablemente hacia fin de año converja al 2%, que está incluso en el rango bajo, el rango de tolerancia del Banco Central. Eso es un buen número, de todas maneras. Es un buen número, efectivamente, y hacia el 2013 esperamos que sea cercano al 3%, por lo tanto, mayores presiones inflacionarias no vemos por el momento. Ahora, ¿qué fue en particular lo que afectó a esta cifra de 0,8%, aunque siempre en septiembre se esperan cifras más altas porque hay un mayor consumo? Efectivamente, lo que más sube en el mes de septiembre es el transporte interurbano, por los días feriados la gente sale, ¿no es cierto?, y suben los pasajes, los buses. Se disparan. Exactamente, pero eso se esperaba y varió lo que también dentro de las proyecciones. Sin embargo, como te mencionaba, el precio de los alimentos subió con bastante fuerza y fue la variable que generó esta diferencia respecto a las expectativas originales. Ahora, este indicador lo que hace es constatar nada más lo que ha sucedido con los precios durante un mes determinado, pero en términos de proyección, ¿qué implicancias tiene esto para la política pública, por ejemplo, o para lo que haga el Banco Central? ¿Cambian algo en el escenario, por ejemplo, a nivel de tasa de interés? A ver, a nuestro juicio, las proyecciones que tenemos es que finalice el año en torno al 2% de crecimiento, de variación del IPC. Nosotros también esperamos que, si bien el último IMACEC fue bastante fuerte, la demanda interna debería tender a desacelerarse en los próximos meses, particularmente en el último trimestre del año, con lo cual el Banco Central, el próximo movimiento de política monetaria sería a la baja y sería durante el primer trimestre del año 2013, cuando ya existe evidencia clara de la desaceleración de la economía que tiene que darse, porque las tasas actuales son muy positivas, pero difícil de sostener en el mediano plazo. Sin embargo, hay un tema importante que es el del déficit de cuenta corriente, que puede, digamos, generar algún tipo de problema en términos o quitar flexibilidad al Banco Central para bajar la tasa de política monetaria. Ahora, estamos en un escenario que es bien envidiable, ¿no?, para otros países que uno ve que están en crisis en Europa, en Estados Unidos con una economía muy lenta, incluso dentro de Latinoamérica. Chile tiene un escenario bien positivo, está con un crecimiento bastante alto considerando el contexto internacional, está con una inflación controlada, como decíamos, probablemente termine en 2% este año. Es un escenario ideal, ¿no? Es un escenario muy positivo considerando el contexto internacional en que estamos, sí. Efectivamente, lo que ha sucedido en Chile es que básicamente la demanda interna, muy apoyada en el mercado laboral, que la economía sigue creando empleos con mucha fuerza, ha permitido más que compensado el impacto que ha tenido la crisis internacional, particularmente en sectores industriales exportadores, que se ha visto algún tipo de impacto menor al que se esperaba originalmente, pero como digo, la creación de empleos en la economía junto con el aumento del crecimiento de los salarios ha permitido impulsar la demanda interna, lo que a su vez ha generado un alto crecimiento económico. Claro. Tú hablabas Matías, del déficit de cuenta corriente. En términos bien sencillos, ¿qué significa eso y por qué es preocupante? Muy simple. El déficit de cuenta corriente básicamente es la diferencia entre gastos e ingresos de una economía. ¿Ya? O sea, y ahora, la casa, exactamente, y al tenemos un déficit de cuenta corriente, va a ser probablemente entre 3 y 4% del PIB. Por lo tanto, la economía chilena está gastando más que sus ingresos. ¿Ya? Por lo tanto, si la demanda y convengamos algo, que si el déficit en torno al 5% puede generar problemas en la balanza de pagos, desajustes en el tipo de cambio, puede generar un problema macroeconómico relativamente complejo si es que se acerca a niveles en torno al 5% del PIB, que no es el caso todavía, pero sí puede serlo. Por lo tanto, el Banco Central se puede ver
con menos flexibilidad para bajar la tasa de instancia si es que tenemos un déficit muy alto de cuenta corriente, porque al bajar la tasa de instancia, evidentemente, se trata de impulsar la demanda interna, el gasto, claro, evidentemente. Claro que sí. Ahora, con estas cifras, considerando el IPC de hoy día, considerando el crecimiento que se conoció el viernes, ¿podemos esperar un 2013 más tranquilos, digamos, para Chile, para la economía en general? A ver, yo creo que el 2013, por el lado externo, no vamos a tener un impulso mayor. El crecimiento de la economía internacional va a estar bastante bajo, más o menos similar probablemente a lo que vimos este año. No va a haber un crecimiento importante que pueda empujar la economía local. Y, sin embargo, por el lado de la demanda interna, esperamos que se desacelere, por el lado del PIB, esperamos que la demanda interna se desacelere. Ya hay evidencia de una menor creación de empleos en la economía, por lo tanto, la demanda interna debería sentir ese impacto particularmente el año 2013. Dado este contexto, nosotros pensamos que el crecimiento del PIB se va a ubicar algo por debajo del potencial, entre 4 y 4,5%, que sigue siendo un buen número en términos relativos, pero no, pese al contexto internacional, no nos vamos a ir a un crecimiento bastante más bajo. Perfecto. Matías Madrid, economista jefe Banco Penta, muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos aquí en CNN. Gracias a ustedes. Adiós.